Dicen que los animales no sienten, que no entienden el abandono, que no saben perdonar. Pero hoy vas a ver algo que rompe por completo esa idea. Un hombre rico decidió dejar atado a su caballo en medio del bosque, para que una onza lo devorara. Sí, así como lo oyes. Y lo peor, lo hizo creyendo que nunca nadie se enteraría. Pero lo que sucedió ahí no fue muerte, fue milagro. Prepárate para una historia que va a tocar tu corazón. Te va a hacer cuestionar lo que creías sobre el alma de los animales. Y quizá, solo quizá, te muestre que Dios también usa caballos para hablarle al mundo. Quédate hasta el final, porque el que iba a morir terminó cambiando la vida de todo un pueblo. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes donde el calor parece pegar más fuerte en los huesos que en la piel. El sol caía sin pena sobre los campos secos de Rancho El Encino, un lugar inmenso, lleno de tierra agrietada, cercas viejas y árboles que ya habían visto demasiadas temporadas. El viento arrastraba polvo y el silbido de los grillos se colaba entre los establos. Don Ramiro Escalante, dueño de todo ese terreno, caminaba con las manos cruzadas a la espalda, sus botas de cuero viejo, levantando nubes de tierra con cada paso firme. Medía casi 1,90 m, con los hombros anchos y una presencia que imponía incluso en silencio. Su cabello, canoso y perfectamente peinado hacia atrás, contrastaba con sus ojos azules, fríos como agua de pozo profundo. Su bigote recortado y su mandíbula cuadrada le daban ese aire de hombre que está acostumbrado a que nadie lo contradiga. Nadie. Mientras pasaba por el establo principal, se detuvo frente a un corral donde un caballo descansaba bajo la sombra de una vieja estructura de madera. Era Relámpago, un corcel marrón oscuro, musculoso, pero con las patas ya un poco cansadas. Su pelaje brillaba al sol y en medio de la frente tenía una estrella blanca que parecía pintada a mano. Su mirada era noble, pero triste. Había envejecido. Ya no galopaba como antes, y eso, para don Ramiro, era motivo suficiente para perderle el interés. «¿Qué haces ahí parado, hombre?», preguntó Ramiro, sin mirar al capataz que se le acercaba. «Revisando las cerraduras del corral, patrón», respondió Julián, un hombre de piel curtida por el sol, cabello negro y ojos cansados. Llevaba más de 20 años trabajando para él, pero nunca había sentido tanta incomodidad al estar cerca de su jefe como en ese momento. Ramiro soltó un suspiro largo y miró otra vez al caballo. «Este animal ya no sirve. Come como si fuera joven y corre como si tuviera piedras en las patas», murmuró con una mezcla de desprecio y decepción. Relámpago giró la cabeza suavemente al escuchar la voz del hombre que una vez lo acariciaba después de cada carrera. Don Ramiro solía presumirlo en las ferias del pueblo, incluso llegó a ganar medallas. Pero ahora, todo eso parecía haber quedado enterrado en el orgullo del hacendado. «Mañana te lo llevas al bosque, al claro de los sauces. Lo amarras a uno de esos troncos grandes y lo dejas ahí», dijo, como si estuviera hablando de un mueble viejo. Ni un temblor en su voz, ni un gesto de duda. Julián frunció el ceño, tragó saliva, pero no respondió de inmediato. «¿Al bosque, patrón? ¿Solo?», preguntó, sabiendo perfectamente lo que eso significaba. Ramiro lo miró de reojo, con una ceja levantada y esa mirada que cortaba como machete. «¿Me vas a cuestionar? ¿O ya se te olvidó quién te da de comer?». El capataz bajó la cabeza. «No, señor, como usted diga». Ramiro asintió, dio media vuelta y se alejó sin decir una palabra más. El sonido de sus pasos se perdía entre el rechinar de los insectos y el crujir de la madera vieja. Julián se quedó ahí, mirando a Relámpago. El caballo lo miraba también, como si algo dentro de él supiera lo que venía. Y fue en ese silencio donde comenzó a brotar algo invisible, algo que se sentiría en todo el pueblo en los días por venir. Porque hay decisiones que no se quedan enterradas bajo la tierra. Algunas, aunque se tomen en voz baja, hacen eco en los cielos.
La noche cayó sin avisar, como suele hacerlo en los campos alejados de San Antonio del Valle. El cielo estaba limpio, salpicado de estrellas que titilaban sobre los cerros y la vasta oscuridad del bosque de los suspiros, ese lugar del que todos hablaban con respeto y con miedo. Decían que ahí habitaban jaguares, que nadie debía cruzarlo sin rezar antes, y que los animales sentían cosas que los humanos ya habían olvidado. En una de las caballerizas traseras, Julián se preparaba en silencio. Sus manos temblaban un poco mientras apretaba el nudo del lazo que colgaba del cuello de Relámpago. El caballo lo miraba fijamente, sin moverse. Sus ojos, grandes y profundos, tenían una calma triste, como si supiera que lo estaban llevando a un destino del que nadie regresaba. «Perdóname, amigo», susurró el capataz bajando la cabeza. «Yo no quiero hacer esto, pero si me niego, me corren y tengo hijos que alimentar». Relámpago soltó un resoplido suave, movió las orejas y caminó con Julián sin oponer resistencia. La luna era la única lámpara en el camino. Avanzaban por una vereda estrecha, rodeados de árboles altísimos y arbustos densos. El silencio era tan espeso que hasta el crujido de las ramas bajo las botas del hombre sonaba como un trueno. Julián sabía exactamente a dónde ir. El claro de los sauces estaba a 1 hora a pie, más allá del arroyo seco. Era un espacio redondo, rodeado de árboles viejos, donde el suelo era húmedo y el aire distinto. Muchos lo evitaban, él también, hasta esa noche. Al llegar, amarró al caballo al tronco de un sauce caído. La cuerda era fuerte, como la que usan para arrear toros. Relámpago ni se movió. Julián se quedó un minuto ahí, mordiéndose los labios, como si todavía tuviera una oportunidad de cambiarlo todo. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Miró a su alrededor. Todo estaba en calma, demasiado en calma. Entonces, algo crujió entre las hojas. El capataz giró la cabeza, pero no vio nada. Solo sombras que bailaban con el viento. El corazón le golpeaba el pecho como tambor de guerra. Fue ahí cuando escuchó otro sonido, uno más bajo, más suave, como un suspiro largo y contenido. Fue suficiente. «Lo siento, Relámpago», dijo con la voz rota. «Que Dios te acompañe, aunque los hombres no lo hagan». Y sin mirar atrás, Julián echó a andar. No corrió, no gritó, solo caminó rápido, con los ojos húmedos e impotencia clavada en el alma. Cada paso retumbaba como un latido culpable. Al llegar al rancho, no habló con nadie. Cerró la puerta de su cuarto y se sentó en la oscuridad, con la cabeza entre las manos. Allá en el bosque, en medio del claro, Relámpago seguía quieto. No relinchaba, no forcejeaba. Solo respiraba, con la nariz húmeda y el alma cansada. En su pecho, algo palpitaba, como si una presencia invisible lo rodeara, como si el cielo estuviera observando en silencio. Y detrás del tronco, entre las sombras, 2 ojos dorados brillaban en la penumbra. Eran ojos de fiera, de cazadora, pero también ojos que, por alguna razón, no parpadeaban. Observaban, esperaban. Algo estaba por suceder. La brisa del bosque se volvió más espesa conforme la medianoche se acercaba. Las ramas crujían suavemente con el vaivén del viento, y las luciérnagas bailaban entre los arbustos como pequeñas almas en pena. El claro de los sauces ya no era solo un pedazo de tierra mojada, parecía un altar, un lugar sagrado donde el destino respiraba lento, profundo, como si algo importante estuviera por revelarse. Relámpago seguía ahí, atado al tronco viejo, inmóvil pero atento. Su cuerpo era una silueta firme bajo la luz pálida de la luna, pero sus ojos estaban vivos, escuchaban, sentían, esperaban. De entre las sombras del matorral apareció primero un susurro, luego 2 pasos suaves, luego el silencio más tenso que se pueda imaginar, y entonces ella emergió, una onza parda, imponente, de unos 80 kilos, con un pelaje que parecía hecho de cobre bruñido y manchas apenas visibles bajo la luz lunar. Caminaba como el humo,
silenciosa, sigilosa, con la cabeza baja y los músculos tensos. Sus ojos eran dorados, grandes, intensos, ojos de quien ha cazado muchas veces, pero que esa noche por alguna razón no tenía prisa. Se detuvo a unos 10 metros del caballo. Relámpago la vio. No se movió, no se agitó, solo la observó con la mirada firme, sin miedo. La onza se agachó ligeramente, como tanteando el terreno, lista para avanzar o para saltar si fuera necesario. Pero no lo hizo. Dio un paso más, luego otro, y se detuvo a apenas 2 metros de él. Nadie respiraba. El caballo y la fiera se quedaron ahí, mirándose, como si estuvieran reconociendo algo que iba más allá de los instintos, una memoria antigua, una chispa de vida que por alguna razón los conectaba. La onza ladeó la cabeza, su respiración era lenta, olfateó el aire, dio un último paso y se sentó. Sí, se sentó. Relámpago parpadeó lentamente y bajó la cabeza, no en rendición, sino en aceptación. Como si dijera, haz lo que tengas que hacer. Pero la onza no atacó, solo lo miró y dejó escapar un bufido suave. Después recostó su cuerpo sobre el suelo húmedo, en una pose tranquila, casi doméstica, con las patas estiradas y el mentón sobre las hojas caídas. 1 minuto, luego 5, luego 15. Y así pasaron las horas, un caballo y una fiera, compartiendo la misma tierra, la misma noche, el mismo aire, sin violencia, sin huida, solo coexistencia. Arriba, el cielo parecía inclinarse un poco más, como si Dios también estuviera mirando esa escena, como si algo eterno se hubiera roto o se hubiera sanado. Porque a veces, muy pocas veces, ocurre que las criaturas que fueron creadas para temerse se reconocen, y cuando eso pasa el mundo cambia. Al otro lado del bosque, donde las casas eran de adobe y los tejados lloraban polvo viejo, Camila, una niña de 9 años con rizos negros hasta los hombros y la piel morena como pan recién horneado, dormía en una cama chiquita, arropada por una cobija de flores bordadas por su abuelita. El ventilador hacía un zumbido constante en la esquina del cuarto, y afuera, los perros callejeros discutían por nada, como siempre. Era una madrugada tranquila, hasta que no lo fue. Camila empezó a girar en la cama, con el ceño fruncido, los labios entreabiertos y el pecho subiendo y bajando rápido. Soñaba, pero no era uno de esos sueños vagos que se olvidan al despertar. No, este era diferente. Este venía con un peso, con una urgencia. En su sueño veía un caballo marrón amarrado a un árbol, rodeado de niebla. Estaba solo, respiraba fuerte, asustado. A su lado, una figura grande, como una sombra viva, se acercaba entre la bruma. Era una onza. Sus ojos brillaban, pero no con rabia, sino con una tristeza profunda. Y justo cuando la fiera abría la boca, una voz retumbó en el aire. No era una voz humana, no salía de ningún lado, pero llenaba todo el espacio como si viniera del cielo, de la tierra y del pecho de la propia niña. «Síguelo, él aún tiene un propósito». Camila se despertó de golpe. Sudaba, tenía la respiración cortada. Su corazón galopaba como si hubiera corrido con el caballo en el sueño. Se sentó en la cama, mirando hacia la ventana con los ojos abiertos de par en par. «¡Mamá!», gritó, mientras se bajaba de un salto. En segundos, doña Leti, su madre, apareció en la puerta con bata, chancletas y la cara de quien aún estaba a medias entre el sueño y la preocupación. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Tuviste una pesadilla?». Camila asintió, pero no dijo nada. Caminó hasta la ventana y miró hacia el bosque, donde solo se veía oscuridad y algunas luces lejanas del rancho. «Mamá, hay un caballo allá. Está en peligro. Lo vi y Dios me habló». Doña Leti se le quedó viendo, medio confundida, medio preocupada. «Camila, fue solo un sueño, mi amor. Anda, vuelve a la cama». «No fue un sueño, te lo juro», insistió con los ojos brillosos. «Él me habló, me dijo que tengo que encontrarlo». Leti se agachó,
Le acarició el cabello con ternura y suspiró. A veces soñamos cosas que nos asustan, pero no todo lo que soñamos es real, ¿sí? Camila bajó la mirada, mordiéndose el labio, pero no dijo más. Asintió, obediente, y volvió a meterse bajo las cobijas. Su mamá le dio un beso en la frente y salió del cuarto. Pero Camila no cerró los ojos. Se quedó mirando al techo, con los dedos apretando el borde de la manta y el corazón latiendo fuerte. Ella sabía lo que había visto y también sabía lo que tenía que hacer. Mientras el mundo dormía, una niña de 9 años decidía en silencio que, al amanecer, seguiría la voz. Porque cuando Dios te habla, aunque seas pequeña, el alma lo entiende. El cielo comenzaba a aclararse con ese tono entre azul y naranja que solo se ve cuando el sol aún está escondido, pero ya viene. En San Antonio del Valle, el canto de los gallos marcaba el inicio del día y los primeros rayos de luz tocaban las hojas húmedas del bosque como si acariciaran secretos. Camila ya estaba vestida. Pantalones cortos, una camiseta vieja con un dibujo de caballo y una mochila pequeña colgada al hombro. Dentro llevaba una linterna, una botella de agua, unas galletas de animalitos y una brújula rota que había sido de su abuelo. Aunque la aguja ya no giraba como antes, ella la llamaba la brújula del corazón, porque decía que funcionaba solo cuando uno tenía fe de verdad. Antes de salir, dejó una nota sobre la mesa de la cocina. Voy al bosque, no estoy sola, Dios va conmigo. Camila se deslizó por la puerta trasera, cruzó el callejón de tierra y se internó por el sendero que llevaba al bosque, con las ramas aún dormidas y la niebla abrazando los arbustos. Cada paso crujía en el silencio, pero sus piernas pequeñas no titubeaban. No había miedo, solo un sentimiento fuerte en el pecho. Una certeza. Relámpago. Te voy a encontrar, susurraba mientras avanzaba. El camino se volvía más denso. La vegetación alta rozaba sus brazos y los sonidos del bosque despertaban. Pájaros cantando, hojas moviéndose, ramas lejanas crujiendo. En cualquier otro momento, Camila habría corrido de regreso a casa, pero esta vez algo invisible la guiaba. A medio camino se detuvo. Su brújula apuntaba hacia la izquierda. No era una dirección lógica, pero ella cerró los ojos y dijo en voz bajita: Diosito, si es por ahí, que mi corazón se sienta calientito. Abrió los ojos y sí, lo sintió. Una sensación suave, parecida a cuando su mamá la abrazaba después de una caída. Entonces giró hacia ese lado, sin dudar. Después de casi una hora caminando, entre raíces, troncos caídos y charcos de agua estancada, vio una luz diferente al fondo. Un espacio sin árboles, un claro, y ahí lo vio, relámpago, de pie, con la soga todavía atada al tronco, su cabeza baja, su cuerpo cansado, pero vivo, entero, y no estaba solo. A su lado, recostada con la cola enroscada y los ojos entrecerrados, estaba la onza. Era hermosa, salvaje, pero tranquila, como si también estuviera esperando a la niña. Camila se detuvo. Su respiración se volvió más lenta. El corazón le latía tan fuerte que creía que se le saldría por la garganta. Dio un paso, luego otro. El crujido de las hojas llamó la atención de la onza. Levantó la cabeza lentamente, la miró y no se movió. Camila levantó las manos despacito, como había visto hacer en los documentales. No vengo a hacer daño, solo quiero llevarlo a casa. La onza no respondió, pero no rugió, no atacó, solo la observó. Entonces, como si el bosque diera permiso, Camila se acercó a Relámpago. El caballo relinchó suave al verla, como si algo dentro de él la reconociera. La niña soltó la cuerda con dedos temblorosos, y cuando lo hizo, algo mágico sucedió. La onza se levantó y simplemente se marchó, sin correr, sin asustarse. Caminó hacia los árboles y antes de desaparecer entre la neblina, volteó una última vez. La miró y luego se fue. Camila cayó de rodillas, abrazando el cuello del caballo. Sus lágrimas mojaron el pelaje oscuro.
te encontré, te lo prometí a Dios. Relámpago bajó la cabeza y los dos se quedaron ahí, en ese claro, en ese instante, donde el miedo, el milagro y la fe se tocaron. El sol ya asomaba tímidamente entre las copas de los árboles altos, pintando el claro con pinceladas de oro. El bosque de los suspiros, que tantas veces fue temido por leyendas, esa mañana parecía otro. El aire era suave, casi sagrado. Todo se sentía suspendido, como si el tiempo respetara ese momento. Camila seguía abrazada al cuello de Relámpago, aún de rodillas, con los ojos cerrados y el rostro hundido en su crin espesa y tibia. El caballo no se movía, ni siquiera resoplaba. Solo la dejaba estar, como si también necesitara ese abrazo. La cuerda seguía tirada en el suelo, húmeda, manchada de barro, pero ahora sin poder. Lo que antes fue una trampa, ahora era un testigo mudo de un milagro. Camila se incorporó despacito, con la cara mojada de lágrimas, hojas pegadas en los brazos y una calma nueva en el pecho. Acarició la frente de Relámpago, justo sobre la estrellita blanca. Nadie va a volver a lastimarte, ni a dejarte solo. Lo juro por mi vida y por Dios, susurró con la voz entrecortada. El caballo soltó un resoplido suave, y por un segundo sus ojos se cerraron como si entendiera cada palabra. Camila miró a su alrededor. La onza ya no estaba, ni un rastro, solo una huella en el lodo, cerca de unas ramas, como si hubiera estado esperando ese momento exacto para desaparecer. La niña sacó de su mochila una galleta de animalitos. La había traído para ella. La partió por la mitad y se la ofreció al caballo. Relámpago la tomó con delicadeza, como si fuera un premio, no por la comida, sino por el gesto. ¿Sabes qué, Relámpago? No me importa que seas viejo, ni que ya no corras rápido. Para mí, eres el caballo más valiente del mundo, le dijo mientras se levantaba con esfuerzo, limpiándose las manos en los pantalones. Vámonos a casa, ¿sí? Camila lo tomó por la crin, como si fuera una rienda invisible, y Relámpago la siguió. No hacía falta forzarlo, no hacía falta empujarlo. Era como si el lazo que ahora los unía no fuera de cuerda, sino de alma. Caminaron juntos, paso a paso, por el mismo sendero por el que Camila había llegado. Pero esta vez el bosque no parecía tan grande, ni tan oscuro. A cada paso los pájaros cantaban más fuerte, y la luz del día se abría camino entre las hojas, como si el cielo mismo les abriera paso. Al llegar al borde del bosque, donde el camino de tierra comenzaba a mostrar las primeras casas del pueblo, Camila se detuvo. Puso su mano sobre el pecho del caballo y le dijo en voz baja, casi como un secreto: «Te voy a cuidar hasta que seas viejito de verdad, y si algún día ya no puedes caminar, yo voy a caminar por ti, te lo prometo». Y fue ahí, en esa promesa entre una niña y un caballo salvado por la fe, donde empezó a escribirse una historia que ningún adulto habría podido imaginar. Porque cuando el amor es puro, hasta las fieras lo respetan. El regreso de Camila al pueblo fue como una chispa cayendo en pasto seco. Apenas cruzó la entrada de San Antonio del Valle, con el sol ya colgado alto y el sudor pegándole la camiseta al cuerpo, la gente empezó a salir de sus casas. Primero una señora en bata y con ruleros, luego un panadero que detuvo su bicicleta y pronto un puñado de niños y vecinos que no podían creer lo que veían. ¿Es ese el caballo de don Ramiro?, susurró alguien llevándose la mano a la boca. «El que dijeron que se había perdido hace días», gritó otro más allá, con los ojos bien abiertos. Pero no era solo que Relámpago hubiera regresado, no. Lo que dejó a todos sin palabras era quién lo traía. Una niña descalza, cubierta de tierra, con ramas en el cabello y una mirada más firme que la de cualquier adulto. Y junto a ella, ese caballo que todos daban por muerto, caminando en paz. Camila no dijo nada, solo seguía avanzando, con Relámpago siguiéndola paso a paso. Pero bastó una cuadra para que el rumor ya estuviera en boca de todos. La niña lo encontró en el bosque. Dice que estaba con una onza. ¿Una onza y no lo atacó? Dios lo protegió, dicen.
En la plaza central, justo cuando Camila se acercaba al pozo, apareció don Ramiro Escalante. Venía montado en su camioneta negra, esa que todos envidiaban, con los vidrios polarizados y el logo del rancho pintado en dorado. Bajó con paso rápido, el ceño fruncido y los ojos clavados en la escena. ¿Qué es esto?, bramó con la voz firme como trueno seco. ¿Qué está haciendo ese animal aquí? Todos se callaron, incluso los pájaros parecieron detener el canto. Ramiro se acercó a grandes zancadas, el rostro enrojecido, las venas del cuello marcadas. «¡Ese caballo es mío! ¡Se escapó hace días!», gritó señalando a Relámpago. Camila lo miró de frente, sin miedo, respiró hondo. «No se escapó. Usted lo mandó al bosque para que lo mataran». El murmullo fue inmediato. La gente empezó a voltear entre sí. Las miradas se tornaron serias, desconfiadas, y entonces Julián, que estaba entre la multitud, bajó la cabeza y dio un paso al frente. «Es verdad», dijo con la voz quebrada. «Yo lo llevé. Don Ramiro me obligó. Lo amarré al tronco. Sabía que las onzas lo encontrarían». Un silencio pesado cayó como plomo. Ramiro giró con rabia hacia Julián. «Eres un malagradecido. Estás despedido», rugió, pero su voz ya no sonaba tan segura como antes. Nadie aplaudió. Nadie habló. Todos lo miraban como si algo dentro de ellos se hubiera roto. Un respeto que ya no estaba. Una imagen que se desmoronaba. Camila, con la voz suave pero firme, dijo: «Usted tiene muchas tierras, mucho dinero, pero no tiene corazón. Este caballo vale más que todo lo que usted posee, porque él no abandonó a nadie». Y en ese instante, una señora mayor, con bastón y arrugas como raíces viejas, se acercó y le puso una mano en el hombro a la niña. «Dios te usó, hijita. Nos recordaste lo que significa tener alma». Ramiro, por primera vez en mucho tiempo, bajó la mirada. Y el pueblo entero, sin necesidad de decirlo, entendió que algo había cambiado. El hombre más poderoso del lugar había perdido algo más valioso que el control, el respeto de su gente. Los días que siguieron en San Antonio del Valle fueron extraños. El rancho de don Ramiro seguía en pie, con sus campos, sus vaquillas y sus peones. Pero había algo distinto en el aire. Un silencio, una frialdad, como si las paredes mismas hubieran escuchado la verdad que se dijo en la plaza. Y ahí, en su gran casona de tejas coloniales, don Ramiro Escalante, el hombre que antes imponía con una sola mirada, se sentía diminuto entre tanto espacio vacío. Caminaba solo por los pasillos largos, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, el rostro apagado, los hombros caídos. Su camisa blanca ya no estaba perfectamente planchada, y su peinado impecable parecía no importarle. A veces se detenía frente a una ventana y miraba hacia los potreros, pero no veía nada, solo el eco de lo que había sido. Por las noches no dormía, y cuando lograba cerrar los ojos, soñaba con unos ojos enormes y oscuros mirándolo fijo. A veces eran los de Relámpago, otras veces los de la onza, y en todos había un reclamo silencioso. Una madrugada fue a su estudio. En las paredes colgaban fotos antiguas, él montado en Relámpago, con una medalla en el pecho, su hija pequeña abrazando al caballo cuando apenas tenía 5 años. Su hija, Mariana. Ramiro se dejó caer en el sillón. Tomó la foto enmarcada, donde Mariana reía a carcajadas sobre el lomo del caballo, con los rizos volando y los ojos brillando como estrellas. Una punzada le atravesó el pecho. «¿Qué hice?», murmuró, sintiendo cómo el nudo en la garganta se volvía insoportable. Mariana había muerto hace 3 años, en un accidente que lo dejó con el alma hecha cenizas. Desde entonces se había endurecido. Cerró el corazón. Mandó a callar el dolor con dinero y reemplazó la ternura por órdenes, control y soberbia. Relámpago era el único ser que le quedaba de ella, pero cuando el caballo empezó a envejecer, lo vio como una molestia, no como un recuerdo vivo.
Ese pensamiento le cayó como una bofetada. Lo quise borrar, como si su amor me estorbara, se dijo con la voz temblorosa, y por primera vez en muchos años lloró. Lloró como un niño, con las manos cubriéndose la cara, con el alma rota, con la culpa saliéndole por los ojos. Al día siguiente, sin avisar a nadie, se subió a su vieja camioneta, no la negra de lujo, sino una vieja pick-up polvorienta, y manejó hasta la casa humilde de Camila. El sol apenas comenzaba a calentar las tejas, y la calle aún olía a tortillas recién hechas. Golpeó la puerta, 1, 2 veces, hasta que doña Leti abrió, sorprendida. «Don Ramiro, ¿qué se le ofrece? Quiero hablar con tu hija, si me permite». Leti dudó un segundo, pero lo vio diferente, más encorvado, más humano. Asintió y lo dejó pasar al pequeño patio, donde Camila estaba sentada en un banco de madera, alimentando a un pollito herido. La niña lo miró sin miedo, sin rencor, solo con esa calma madura que Dios le da a los niños de alma vieja. Ramiro se quitó el sombrero, lo apretó entre las manos y se sentó frente a ella. «No merezco tu perdón, pero quiero pedirlo de todos modos», dijo con los ojos brillando. Camila lo miró en silencio y luego sonrió apenas, suavecito. «Yo ya te perdoné, don Ramiro. El mismo día que Relámpago volvió conmigo». El hombre se cubrió la cara con las manos, y ahí, en ese patio de tierra, entre gallinas y plantas en latas recicladas, se rompió por completo. No como un castigo, sino como una liberación, porque a veces el juicio más duro no lo dicta un juez ni una multitud, lo dicta el corazón, cuando por fin se atreve a sentir. Desde aquel encuentro en el patio de Camila, algo cambió profundamente en don Ramiro Escalante. No fue un cambio inmediato ni mágico, fue lento, torpe a veces, como quien aprende a caminar de nuevo después de años sin usar las piernas del alma. La gente del pueblo lo miraba diferente, pero esta vez no con miedo ni respeto forzado, sino con cautela. Querían ver si lo que decía era real o solo una forma de limpiar su imagen, pero él no hablaba, actuaba. Ramiro comenzó a aparecer en lugares donde antes jamás se le había visto, ayudando a cargar costales en el mercado, regando plantas en la escuela, escuchando, de verdad, a los ancianos en la plaza, y lo más sorprendente, visitaba a Camila y a Relámpago cada semana, sin fallar. Llegaba siempre con algo en las manos, una cubeta de avena, un costal de heno fresco, herramientas para mejorar el cobertizo donde ahora vivía el caballo. Nunca llegaba con orgullo, llegaba con humildad, con el sombrero en la mano y la cabeza más baja que nunca. Una tarde, mientras clavaban unas tablas nuevas en el pequeño establo improvisado que Camila y su mamá habían construido en el patio trasero, el viejo hacendado se detuvo un momento, sudando y con las manos llenas de astillas. «Camila», dijo sin mirarla, «he estado pensando en hacer algo que tenga sentido, de verdad». «¿Cómo qué?», preguntó ella, limpiándose las manos en la camiseta. «Quiero abrir un refugio para caballos viejos, heridos o abandonados, en lo que era mi potrero sur. Ya no lo uso, está cerca del arroyo, hay sombra y espacio de sobra. Pueden vivir tranquilos ahí». Camila se quedó callada, luego sonrió, pero no como una niña, como quien ve cumplida una oración. «¿Y cómo se va a llamar?». Ramiro tragó saliva, levantó la vista y con voz suave respondió: «Santuario Mariana, por mi hija. A ella le encantaban los caballos, y también las niñas valientes como tú». Camila se acercó y le dio un abrazo, largo, silencioso, uno de esos que derriten lo que queda de orgullo en un pecho endurecido. Ramiro no dijo nada, pero ese día, en ese abrazo, supo que por fin estaba volviendo a casa. Semanas después, en lo que antes era un terreno olvidado, comenzaron a llegar los primeros animales. Un potrillo ciego, una yegua con una pata rota, un burro que nadie quería. Camila iba todos los días a ayudar. ¿Y Relámpago? Bueno, él era el rey del lugar.
Caminaba libre, sin riendas, sin miedos, saludando a cada recién llegado con su relincho suave y sus ojos nobles. Ramiro construyó bancos bajo los árboles, sembró flores alrededor y mandó hacer un cartel de madera que decía: «Aquí nadie es desechado, aquí todos tienen propósito». Y fue ahí, entre el olor del heno, el relinchar de los caballos y la risa de una niña de alma grande, donde un hombre que había perdido todo lo esencial lo volvió a encontrar. El sol brillaba con ganas sobre San Antonio del Valle, y aunque era un día común en el calendario, todos sabían que algo especial estaba por suceder. Desde tempranito, las calles se llenaron de niños corriendo con listones en el cabello, señoras colgando flores en las ventanas y los abuelitos sacando sus mejores sombreros. Pero esta vez no era por una fiesta patronal ni por una boda. Era porque se iba a inaugurar el tan esperado Santuario Mariana. A las afueras del pueblo, donde antes solo había monte y potreros olvidados, hoy había un campo verde lleno de vida, de bancas de madera recién pintadas y un arco hecho con ramas y flores silvestres que decía: Santuario Mariana, aquí nadie es olvidado. Y ahí, bajo la sombra de un gran árbol, estaba él, Relámpago, el caballo que debió morir, pero que vivía como un símbolo de fe y de esperanza. Su pelaje marrón brillaba con la luz del día y la estrellita blanca en su frente parecía más luminosa que nunca. A su lado, Camila, con un vestido blanco sencillo, el cabello rizado suelto y los ojos llenos de emoción, lo sostenía con una cuerda suave, aunque ya no hacía falta. El lazo entre ellos era invisible, pero eterno. Entonces apareció él, don Ramiro Escalante, vestido de forma humilde, con una camisa de lino clara y las manos temblorosas. Caminó despacito hasta el árbol, donde colocó con cuidado una escultura de madera tallada a mano, un caballo, una niña y un mensaje. El pueblo entero guardó silencio. Ramiro alzó la vista, respiró profundo y con la voz quebrada dijo: «Hace tiempo yo tenía tierras, dinero y poder, pero no tenía alma. Hoy, gracias a esta niña, a este caballo y a Dios, entendí que el verdadero valor no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno da». Los ojos se llenaron de lágrimas. Algunos aplaudieron. Otros simplemente bajaron la cabeza, tocados en lo más profundo. Camila se acercó al micrófono improvisado, lo tomó con sus manitas y dijo con esa voz suavecita pero firme que siempre la acompañó: «Este lugar es para que ningún animal sea maltratado, ni olvidado, y también para que ningún corazón se cierre, porque hasta las fieras entienden lo que muchos humanos han olvidado: cómo se ama sin condiciones». La gente estalló en aplausos, risas, abrazos, lágrimas. Era un día para recordar. Y desde ese momento, Relámpago vivió libre, amado, respetado. Se convirtió en leyenda viva. Los niños contaban su historia en las escuelas, los abuelos la relataban al calor del café, y todos sabían que ese caballo no solo había sobrevivido, había enseñado a todo un pueblo a sentir de nuevo, y la onza nadie la volvió a ver. Pero dicen que en noches de luna llena, entre los árboles del bosque, se escuchan pasos suaves, y que si cierras los ojos, puedes sentir que alguien sigue cuidando desde la sombra. Porque cuando el amor es verdadero, ni la selva lo olvida, y cuando Dios actúa, hasta el silencio habla. Gracias de todo corazón por quedarte hasta el final de esta historia. Si esta historia tocó tu alma, aunque sea un poquito, si te hizo pensar en el valor de la vida, en el amor de los animales, o en cómo Dios actúa de formas que a veces no entendemos, entonces no fue solo una historia más. Fue un mensaje para ti. Ahora yo te pregunto, ¿a quién estás atando con tus decisiones, como don Ramiro ató a Relámpago? ¿Cuántas veces te has cerrado al amor, al perdón, a una segunda oportunidad? Y si Dios te hablara esta noche, ¿estarías dispuesto a escuchar como lo hizo Camila? Este es el momento de reflexionar, de abrir el corazón y de dejar que algo nuevo florezca dentro de ti.
porque todos, sin importar lo que hayamos hecho, podemos cambiar el rumbo. Solo necesitamos humildad y un poquito de fe. Si esta historia te conmovió, déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte, quiero saber qué parte te tocó más. ¿Fue el milagro en el bosque, la valentía de Camila o la transformación de Don Ramiro? Y no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí vas a encontrar más historias que no solo entretienen, te transforman. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces los animales tienen más corazón que muchos humanos, y Dios siempre cuida de quienes son olvidados por el mundo. Hasta pronto.